Bueno, haciendo estos videos donde me pongo a hablar y hablar de mi vida, cosas que estaba pensando y algunas veces decir consejos y cosas así, llega el tema de si es que lo que uno está haciendo es autoayuda y qué es la autoayuda. Porque a mí me pasó algo bien extraño con la autoayuda, que fue que por muchos años, bueno, hasta que tenía 21 años, tenía muy estigmatizado ese género de libro, como que era lo peor del mundo, eran puros farsantes. O sea, la gente se ríe de la gente que le da consejo a los otros y se ríe de la gente que lee libros de autoayuda y otra gente no, otra gente es muy feliz leyendo libros de autoayuda y en mi caso me pasaba que yo tenía como una relación de no saber qué eran y que uno en realidad las cosas las tenía que aprender por uno mismo o por lo que te habían dicho en el colegio, en la universidad, tus papás, quien fuese en la vida que hubiera sido tu mentor. Que claro, yo buscaba mucha información en internet, en Reddit, en Google, en un video de YouTube random, pero lo que generaba eso era que la información no estaba muy sistematizada y no había como un método, sí habían cosas que me motivaban, pero las probaba y en general fallaban o no era capaz de continuar. Y esto cambió solo cuando me leí un libro que justamente era de autoayuda, que era el libro Atomic Habits de James Clear, que lo leí ya hace 6 años, justo cuando salió. Y desde ese tiempo se ha vuelto así como el libro más popular en el mundo, así literalmente en Amazon ha agarrado una popularidad tremenda, es bestseller todos los años. Lo leí porque justamente lo posteó este blogger que me gustaba mucho, Tim Urban, Way Bad Guy, y diciendo que él que era una persona que procrastinaba mucho y no tenía muy buenos hábitos, se los había ayudado mucho leer ese libro y leer a James Clear. Y lo leí y me empezó a llenar de motivación y de ideas y de sentir, ¿por qué nadie me ha dicho esto? Como es tan obvio o tan útil. O sea, más que obvio lo que salía ahí estaba muy bien investigado y da muchas anécdotas y da muchas biografías y da cosas que empiezan a hacer que uno pueda empezar a unir las ideas en su cabeza y las pueda sistematizar. A mí me sirvió muchísimo, de hecho como que se lo regalé a mi abuelo, después se lo regalé a mi abuela, se lo mencioné a un montón de gente, como que me empecé a volver medio evangelista. Y claro, yo pensaba, bueno, no he leído ni un libro de este tipo, como que nunca, siempre le hice el quite, y ahora acabo de leer uno y me sirvió muchísimo. Entonces, no era verdad lo que mi profe de literatura, que me gustaba muchísimo, un profe que tenía en el colegio, él justamente me acuerdo que criticaba mucho este tipo de libros, pues, y siento que pasa algo como que en el mundo más de la economía, todo esto del emprendimiento, les encanta la autoayuda, es súper, a mucha gente le sirve, le encanta también leer biografía, versus en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, está al revés, está como súper mal visto, como que no se considera que pueda haber una información valiosa ahí. Y lo que yo he empezado a pensar es que quizás es verdad, como en términos generales, la autoayuda, yo creo que sí o sí está llena de farsantes, está llena de cosas que no sirven, está llena de cosas que te quieren vender, pero también si uno lo piensa, el mundo es tan grande que hay también, no sé, pues, Matthew Walker, este famoso escritor y científico del sueño, hizo un libro del sueño y es su área de experticia y te dice cómo dormir mejor. Es un libro, en el fondo, es de autoayuda, de ciencia. Los libros de Adam Grant, es un psicólogo que lee muchos papers, pero también hace libros donde finalmente son pragmáticos, son para ayudar a las personas a hacer cambios o a ver las cosas con visiones distintas. Claro, también es autoayuda. Entonces es como difícil a veces diferenciar cuál es la autoayuda buena de cuál es la autoayuda mala, dado la mala también reputación que tiene el género. Al final es una etiqueta nomás, es una etiqueta y es otro género más de libro. Cerrando el tema de la autoayuda, entonces me imagino igual que los grandes filósofos de la historia, en parte igual han sido autoayuda, porque al menos muchos filósofos de las corrientes más religiosas o más místicas, no sé, por ejemplo, Confucio, Montaigne, el mismo Da Vinci en sus notas, ponía muchas cosas que eran como, haz esto de esta manera, porque tal. Pero era para pintores en general, pero también creo que habían cosas más para el público general. Entonces creo que no deberíamos tener tan estigmatizado el hecho de que en el fondo una idea que siempre me ha gustado mucho, que una vez se me vino a la cabeza, pero creo que es como algo muy que mucha gente piensa y que está escrito hace miles de años también, que esto de que al final lo que conocemos del mundo es, o sea, está muy
muy limitado por la propia experiencia. Y uno a veces piensa que existen sistemas alrededor de nosotros que mientras van avanzando nuestros años, nos van a haber traído las cosas que deberíamos saber a cierta edad. No sé, a los 20, 25 años ya nos van a haber entregado todo lo más importante. Y lo que creo que al menos yo he notado es que no es para nada así, considerando que cosas que yo, por pura chance, por pura azar, los leí en un libro random porque alguien tuiteó algo. Como ese efecto mariposa donde las cosas en realidad ocurren no por un sistema ni nada, sino que simplemente como la información a través del internet me salvó un poco. Entonces eso me hace pensar, bueno, en cuántas cosas en realidad uno no sabe tanto o no la tiene tan clara como uno cree. Y tener la humildad de saber, bueno, sabéis que no sé ni una mierda de gran parte de las cosas y de cómo vivir la vida puede ser súper bueno para que uno vaya, no para que uno de poco vaya aprendiendo, sino que en la vida uno puede ir evolucionando y sabe que nunca está completo. Igual es una idea creo que muy repetida. Creo que estas dos ideas que estoy hablando son muy repetidas, pero quiero como hacer más el énfasis también hacia decir que en ese mismo sentido vale la pena leer, no sé, un libro es como un año de trabajo, 2 años de trabajo encapsulados. Y los libros de autoayuda hablan de temas que la gente igual, que son importantes. A lo que voy es que hay libros de autoayuda de lo que se te ocurra y tiene sentido leerlos porque creo que puedes hacer el mundo mejor para ti y para la otra persona y simplemente tienes que leer las reseñas de Goodreads o de algún otro lado que tú confíes para saber si es bueno o no. Quizás de esa manera te puedes saltar el 99% que sea malo, pero nada, creo que hay como una arrogancia en descartarlo todo así a uno, desde verlo como no literatura real o no como no sé, yo creo que por eso viene más en general de gente del mundo del arte. Creo que la gente que no está ahí y yo siempre en mi vida como que me he sentido bien en ese lado más del arte o de que me guste, de que sea como mi pasión máxima. Por eso creo que no, como que me hubiera gustado. De hecho, como que un tuit una vez interesante que decía como, ¿qué 3 palabras le enviarías a tu niño de 10 años, creo que era? O a tu versión de yo del 15 años del pasado, pero en mi caso conté en otro video que no lo había pasado bien en Scout, entonces era como, salte de Scout, era uno, pero también lee mucha autoayuda. Porque pensé, bueno, ya, si voy a ser inteligente, aunque sea un niño, voy a googlear harto y quizás voy a leer libros que, no sé, me van a, por ejemplo, ayudar a salir de mi timidez. O me van a ayudar a ser productivo en lo que quiera que sea. Entonces creo que es un truco igual bueno en la vida, como dejar ese prejuicio y encontrar los que tengan sentido para uno mismo. Entonces, y volviendo a mencionar antes a Oliver Burkeman, que decía que le cargaba que le dijeran que era autoayuda, pero justamente él hizo como un libro anti-autoayuda, que es sobre cómo ocupar las 40.000 semanas siendo mortales, pero cómo no ser tan productivo, cómo no obsesionarse con que todo salga perfecto, con necesariamente lograr grandes cosas o enfocarte quizás solo en una y no es necesario. No sé, todo esto suena como muy... porque no va a ser un hippie, entre comillas, ocupando el estereotipo, que no hace nada, sino en el fondo como a gente que ya está muy hacia el otro lado, como que están como cada pequeña cosa, están llevando una bitácora y están haciendo tracking de su tiempo y tratando de ser lo más eficiente posible en absolutamente todo y como perdiendo de vista el presente. Oliver dice que está adicto a eso y después se salió y entonces por eso hace como un libro anti-autoayuda, pero también está dentro de la autoayuda porque es como una autoayuda para ayudarte de una manera que no sea siempre basada en la productividad. Entonces básicamente eso, yo creo que sí. Si estoy haciendo autoayuda, da lo mismo. O sea, lo importante es que si es que estoy diciendo algo interesante, estoy diciendo algo que pueda llegar a ayudar o por último pueda entretener un rato, ya está bien.